Hoy vamos a hacer una recorrida musical que nos va a ubicar en un espacio geográfico específico de la ciudad. Hoy no vamos a hablar de música en general, sino que nos vamos a centrar en ese enorme hangar que durante mucho tiempo estuvo esperando, detenido en el tiempo justamente, allí en la zona portuaria. Estoy hablando de la central de trenes de AFE. Transcurrieron 129 años desde la inauguración oficial de la estación central General Artigas, así es como se llama históricamente la terminal de AFE, celebrada el 23 de junio del año 1897. Sin embargo, han pasado 23 años desde su cierre definitivo, el 28 de febrero del año 2003. Aquel año, la vieja terminal, sus andenes, las oficinas serían reemplazadas definitivamente por una nueva terminal de pasajeros ubicada a unos 500 metros al norte de la zona de La Aguada, que fue inaugurada, de hecho, el 1 de marzo del año 2003. Un año después de ese proceso, el 10 de julio del 2004, se llevó a cabo el proyecto cultural Viene. Seguramente lo recuerdan, que llenaba de ilusión y de expectativas a toda la escena artística, pero que duraría meses. Su noche de estreno, de hecho, había congregado cerca de 10.000 personas, incluía un gran escenario para conciertos, múltiples pistas de baile, ferias artesanales, artes visuales, stands de diseño independiente y mucho más. Ocupaba absolutamente todo el predio justamente de la central de AFE. Ustedes saben que el predio en general tiene una extensión de 51.627 metros cuadrados y solamente el hangar de la propia terminal tiene una extensión de alrededor de 13.000. Todo ese espacio en algún momento fue destinado justamente a aquel proyecto de Viene, que logró concretar algunos espectáculos, que logró dinamizar culturalmente la ciudad en aquel entonces, en aquel 2004, pero que duró muy poco y que de hecho quedaron un montón de deudas y quedó un gran vacío desde entonces en la ciudad. Volvamos un poco al repaso entonces. La música de la terminal, sin embargo, no había comenzado en el siglo XXI, sino que ya había tenido lugar décadas antes, con la presencia de enormes visitas desde Mano Negra a Duran Duran, desde Iron Maiden a The Wailers. La estación central, diseñada por el ingeniero Luigi Andreoni, operó como el kilómetro cero justamente ferroviario del Uruguay y llegó a movilizar 1 millón de pasajeros por año. Y visto en retrospectiva, es una verdadera locura. Sin embargo, en el marco de aquel fallido Plan Fénix y la construcción de la torre de telecomunicaciones, el complejo fue absolutamente clausurado. Pasaron más de 2 décadas, de hecho, de un gran litigio, periodo en el cual este histórico edificio quedó en un estado total de abandono, esperando decisiones estratégicas que le dieran un nuevo destino justamente a este lugar en la ciudad. Todo este proceso derivó en juicios millonarios que hacían inviable cualquier intento de reciclaje o de reactivación. Sin embargo, recientemente el conflicto judicial concluyó. El Estado uruguayo, a través del Banco Hipotecario del Uruguay, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cerró un acuerdo de transacción para retomar la posesión total de aquel predio y comenzar a planificar su puesta en valor. Para motivar distintas posibilidades e insistir en un destino cultural, es que hoy vamos a repasar justamente todos aquellos conciertos que tuvieron lugar en la estación central, que funcionaron ahí, que tuvieron ese espacio como escenario, y compartir además el testimonio de algunos testigos y también protagonistas de aquellos conciertos en la central de AFE. Por supuesto que esperamos que nos acompañen y que les invitamos, si quieren, a recordar alguna anécdota, recordar alguna asistencia, recordar algún concierto que seguramente ustedes también contemplaron, que ustedes también asistieron justamente allí en la central de AFE. Saben que para comunicarse con nosotros tienen que mandarnos a la línea de WhatsApp al 099-891-888. 099-891-888. Les vamos a pedir que nos envíen distintas anécdotas, pero de forma escrita, porque no lo vamos a estar reproduciendo auditivamente. Pero sí vamos a tener un montón de protagonistas y de testigos de aquellos conciertos
que vamos a ir compartiendo a lo largo de esta emisión, donde por supuesto además van a ir sonando distintas bandas que fueron parte de las grillas de aquellos recitales masivos que tuvieron lugar justamente en la central de allí, de AFE. Está sonando desde hace un ratito una canción que se llama Tren, y es justamente un proyecto llamado 99-2000. Es una banda indie argentina que fundaron dos compañeros del Jardín de Infantes. Es una locura porque se conocen desde los primeros años de vida en el cono urbano, que luego compartieron además clases de guitarra, que se comprometieron y se prometieron a fundar un grupo de rock. Estoy hablando de Lau Gervino, de Juan Coronel, que luego junto a Lucía Pérsico y a Manuel Santier en la batería terminaron consolidando este proyecto. 99-2000 es como se llama esta banda, el tema es Tren, y uno de los versos dice: él tiene ganas de tomar el tren, yo nunca supe lo que era votar bien. Y si evocamos una de las primeras bandas que desembarcó en la central de AFE, tenemos que proyectarnos en una visión más global, no solamente un concierto, sino una verdadera intervención de la ciudad. Parte de la banda sonora de aquel proyecto sonaba así. El sábado 27 de junio del año 1992, el mismo día, 19 años después del golpe de Estado en Uruguay, en medio de toda una intervención por la ciudad de compañías de danza y colectivos artísticos, llegaba Mano Negra a la central de AFE. El grupo francés llegaba al Uruguay en el Melquíades, un enorme barco carguero conocido también como el Cargo 92, armado justamente para esta ocasión, en el que también viajaban las compañías teatrales Philippe de Couffret, Philippe Gentil y la Royal Deluxe. Dentro había una calle de adoquines que habían también construido, edificado, y distintos espacios a sus lados, tabernas, caseríos y por supuesto donde venía también alojado cada uno de estos proyectos artísticos, entre ellos el de Mano Negra. ¿Por qué sucedía todo eso? Bueno, se trataba justamente de una iniciativa de la ciudad de Nantes, de los Ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores de Francia, que pretendía, a través del trabajo de estos artistas, contar en cada destino la verdadera historia de Francia. Si conocen algo de la historia de Nantes, es una ciudad enorme donde hay un montón de compañías artísticas que desarrollan un despliegue enorme ya. Concretamente en esa ciudad, corre por un canal y cada uno de los hangares portuarios tiene destino justamente cultural. Hacen grandes construcciones en hierro, un montón de esculturas con movilidad que van recorriendo la ciudad. Hay paseos guiados, obviamente, que están a disposición de gran parte del turismo que llega a esa ciudad para contemplar toda esa intervención que en algún momento vino justamente en aquel Cargo 92 y también se desplegó por la ciudad de Montevideo. Alfredo El Chole Gianotti, frontman de Congo Bongo, más tarde del Congo, junto con Álvaro Albino, El Apagón, también frontman de La Abuela Coca y dueño de una carrera solista, recordó la puesta en escena de Mano Negra en aquel contexto de la estación. Lo que me acuerdo del Cargo 92 de Mano Negra es cómo utilizaron la estación como escenografía. Pusieron dos locomotoras, una a cada costado del escenario, y con humo y fuegos artificiales la hicieron parte de su show, un show muy dinámico. Las canciones cambiaban cada tiempo y ya 2x3 aparecía el sonido de las locomotoras y esas luces y humo y fuegos artificiales increíbles. Después con los Bueyles lo mismo, ellos entraron en un tren, en la locomotora encendida y subieron al escenario y cantaron. O sea que siempre estaba esa magia de estar dentro de una estación de trenes.
El cantante francés Manu Chao, de torso desnudo, salió a escena golpeando el micrófono contra su pecho, emulando justamente el latido frenético de su corazón. Dice: oye, Montevideo, ¿qué pasa? La banda comienza a tronar mientras que Philippe Teboul interpretó la canción árabe Sidi and Bibi, justamente esta que suena, para desatar la fiebre musical. Además de promover la cultura de Nantes y las artes de Francia en general, conmemoraban el 5º centenario del descubrimiento de América, pero Mano Negra y el contingente artístico en general tendrían un discurso contrario, obviamente, al esperado por las instituciones. Nuestro compañero Fede Medina, periodista también de La Diaria, recapituló hace un tiempo algunos datos, entre otros una nota de Daniel Rena, del suplemento Rock de Primera, del vespertino Últimas Noticias, quien había logrado un rato de entrevista, una de las pocas entrevistas que había dado Manu Chao en aquel desembarco. Decía: para nosotros está claro que no hay nada que festejar. Para muchos pueblos el encuentro entre Europa y América Latina fue terrible, le respondía al periodista uruguayo cuando le preguntó justamente por la visita de un grupo europeo a Latinoamérica a 500 años del descubrimiento de América. Entre los presentes estaban los Buitres, uno de los grupos tenoreros, y Congo Bongo, el otro grupo soporte, y el que más interactuó además con los músicos de Mano Negra. Ahí estaban, como les contaba Álvaro Apagón, actual cantante del Congo, estaba también el Chole Gianotti en bajo, ex Abuela Coca. Chole recuerda no solamente aquel momento, sino varios en los que le tocó vivir en ese lugar, tanto sobre rieles como también sobre el escenario. La estación AFE para mí significa mucho porque ese patrimonio lo conozco desde niño, cuando era y funcionaba como estación de trenes. Viajamos para el interior del país con mis padres, Punta del Este, Colonia, Durazno. Después fue parte de mi juventud en los recitales, con Mano Negra en el 92, con Todos Tus Muertos, con los Wailers, 2000, 2001, con la Abuela Coca a los 10 años y después con el Congo. Así que tengo recuerdos increíbles. También soy parte del deterioro, de ese lugar tan hermoso, que si me callo un poquito empiezo a escuchar la gente en los andenes, los trenes llegando, saliendo, y después cuando se hizo el lugar de recitales, la gente cantando, gritando y viviendo la alegría de pertenecer a una tribu que vive a través del arte. Ojalá que esta estación tan divina, una construcción bien ecléctica, inglesa, vuelva a tener ese brillo que tuvo otrora y que sea un centro de encuentro y de cultura. En aquellos años el Chole, como les contaba, formaba parte del Congo Bongo, así se llamaba en aquel momento. Todavía no era el Congo así reducidamente, sino el Congo Bongo, una banda de reggae local que sonaba de esta manera. La filosofía que hacia una raza
Pero volvamos a Mano Negra. Porque mucha gente no lo tiene claro, no lo sabe o no se enteró en ese momento. En el medio del show de Mano Negra, el bajista de la banda, Joseph Dahan, tuvo que ser atendido de urgencia y todos pensaron que había infartado, pero en realidad lo que le había sucedido es que le había inflamado la pleura. Lo operaron de emergencia y luego continuó la gira, pero lo sacaron del escenario. Fue verdaderamente conmovedor lo que sucedía en ese momento. Lo supe de primera mano porque años más tarde Joseph vino como bajista y percusionista de un proyecto de Payasos Sin Frontera, y con él estuvimos reconstruyendo lo que había sido aquel desembarco de Mano Negra, aquel viaje en el carguero, y me contaba esa anécdota que era verdaderamente increíble. Después de esta experiencia ya nada podrá ser lo mismo, le decía Manu Chao al periodista del diario El País de Madrid, Ignacio Sáenz, en noviembre de aquel año, sobre la gira que los había traído a Uruguay, pero que también había recorrido por otros destinos como Venezuela, como Argentina y como Brasil, en algo que no volvió a repetirse, en aquel carguero que iba recorriendo los diferentes destinos. Vamos a pasar a otro de los conciertos, no sin antes quiero leerle algún mensaje que ha llegado. En la estación central vi Sky Bailison, por ejemplo, entrada que me gané en un sorteo de Mundo Cañón. Mirá todo cómo va cerrando. Pero antes había visto Mano Negra sin saber quiénes eran, y Siglo, me apunta, Siglo no sabía que habían tocado. Sky Bailison seguro, Sky vino ya en la época del proyecto Viene, ya después del 2004, pero vamos a seguir recorriendo, si se quiere, cronológicamente lo que tenía lugar en aquel año 1992, porque al mes siguiente de haber desembarcado Mano Negra aquí en Montevideo, el martes 28 de julio del año 1992, los gigantes del heavy metal británico Iron Maiden se presentaron también en la estación central. Yo sé que muchos de ustedes ya están peludeando, yo sé que muchos de ustedes ya se afilaron. Y si quedaron enganchados, bueno, retomo justamente aquella charla. Los Mano Negra se habían presentado aquí junto con todas las compañías artísticas y de danza por la ciudad. Habían estado tocando el 27 de junio del año 1992. Y apenas una semana después, al mes siguiente, el martes 28 de julio de aquel año 92, también los gigantes del heavy metal británico, los Iron Maiden, se presentaban también en la central de AFE. Por eso es que está sonando Be Quick or Be Dead. Algo así como movete rápido o date por muerto. Trajeron 5 toneladas de equipos en un show legendario, recordado también porque un espectador les arrojó un objeto al escenario, generando bastante tensión con la banda. Seguramente quienes estuvieron ahí lo recuerdan con claridad. Ahora Francisco me hacía un apunte interesante. El costo de la entrada en aquel momento era de 30.000 nuevos pesos. Todavía el Uruguay se regía con aquella vieja moneda que cambiaría recién en marzo del año 1993. El equivalente a la entrada de aquel concierto para ver Iron Maiden en AFE sería de unos 2.700 pesos actuales. O sea que una bicoca para ver a este gigante del heavy metal británico. El disco que Iron Maiden presentaba en su histórico concierto del año 92 fue justamente The Fear of the Dark, el 9º trabajo de estudio de aquella banda, que fuera lanzado el 11 de mayo del año 1992. O sea que lo tenían recontra súper fresco, uno de los discos más tremendos justamente de los Maiden. O sea que el contexto era inolvidable. Apenas 2 meses después entonces de su estreno mundial, el martes 28 de julio de ese mismo año, el grupo pisaba suelo uruguayo en el marco de la gira internacional Fear of the Dark Tour. Incluye el legendario e infaltable himno homónimo, el Fear of the Dark, pero además aquel disco reunía Be Quick or Be Dead, por ejemplo, y la balada Wasting Love. Vamos a repasar lo que un hermano del éter, un amigo de la vida,
también periodista y conductor, por supuesto, el señor Rufo Martínez, uno de los conductores de Mundo Cañón, recordaba de lo que había sido la presentación de Iron Maiden en el año 1992 en AFE. Bueno, Carlos, gracias por la llamada. Es como realmente un viaje en el tiempo. Y me acuerdo clarito lo que fue aquel recital. Era una época donde yo tenía, creo que 22, 23 años, haciendo cuentas. En una época donde todavía comprabas la entrada en la puerta, ¿no? Tenías que llegar, hacer la cola, comprar la entrada y entrabas. Hoy ya, eso prácticamente es de la prehistoria. Bueno, la cuestión que yo fui con un amigo, el Tato Olivera, y ya hacíamos el ritual nos bajábamos del bondi, comprábamos una cerveza, prendíamos un porrito y te llegabas caminando hasta el recital. Yo no lo podía creer porque venía una banda como Maiden que a mí me había partido de la cabeza con el Number of the Beast. Creo que recién acababan de sacar Fear of the Dark. Yo el disco que reconocía era el Número de la Bestia, que me lo habían pasado en un cassette, ¿no? Y fue el disco que por varios años me marcó la cancha. Tenía pelo largo y tenía el look totalmente heavy metal y era lo único que escuchaba. Después con el tiempo me fui abriendo un poco. Bueno, total que llegamos con un entusiasmo bárbaro. Además mi amigo me acompañaba a mí, que yo era el fan de la banda. Sacamos la entrada, entrábamos, una bola de sonido, aquello me acuerdo que sonaba todo como muy mal, muy jodido. Era increíble, porque era eso. Yo había visto ya un par de recitales grandes, el de Van Halen en el Cilindro, había visto también a Barón Rojo en el Velódromo, pero esto era como topísimo, ¿no? Van Halen lo fui a ver sin saber qué era, y ahí me picó el bichito del metal. Bueno, el hecho que entramos, nos quedamos medio atrás porque estaba repleto, estaba hasta las manos, aquello se veía ya lejos, la banda. 2, 3 primeros temas que tocan no los conocía, sinceramente, seguramente eran del disco nuevo y gozo, pero en un momento, tipo tercero o cuarto tema, tocan una que yo sabía bien. No me acuerdo si era justamente el Número de la Bestia o alguna de aquellas canciones que pasaba Run to the Hills, que la pasaba Carbón en música genial y te partía la cabeza. Bueno, la cuestión que estábamos al fondo del concierto, tocan ese tema y como vamos para adelante, ¿no? Nos metemos hacia la multitud, el Tato viene atrás mío, hacemos 5, 6, 8 metros a lo mucho y veo para atrás y mi amigo estaba discutiendo con uno que se había zarpado porque lo habíamos pechado, no sé, un recital, estábamos todos codo con codo. La cosa es que miro para atrás y mi amigo se empieza a pelear, y bueno, inmediatamente salta un amigo de este otro, la persona que no conocía, yo salto también, nada, nos agarramos las trompadas ahí, épocas muy violentas en general, ¿no? No era algo tan raro. La cosa es que remolino de piñas, piña va, piña viene, debe haber durado menos de un minuto la pelea. Y a mi amigo en un momento me doy vuelta y entre piña veo que él le había tirado un piñazo al otro tipo y él le había mordido un dedo, entonces estaba intentando sacar la mano de la boca, ¿no? Bueno, 3 piñas más, no sé qué, nos separamos, le digo a mi amigo, ¿cómo estás? Y tenía el dedo hecho bolsa, y no sabemos qué hacer, todo le sangraba, una cosa horrible. Además dicen que la mordedura humana es la más peligrosa, ¿no? Y lo acompaño hasta la puerta, y digo, ¿qué haces? Nada, me voy a la clínica, me dice. Y yo estaba re frustrado porque quería ver el show. Y digo, no, él me dice, estoy bien, no te preocupes, anda, que yo estoy bien. Y bueno, tomé la decisión de quedarme y me pasé el resto del recital, la verdad, pensando en qué le había pasado a mi amigo. Quedé solo, tampoco lo disfruté tanto, sonaba como el orto, pero vi el muñeco de Eddie gigante y toda la parafernalia de Maiden, que fue increíble. Nada, quedó para la anécdota ese recital en ese sentido, o sea, mi recuerdo básicamente quedó flechado en esto, pero fue increíble. Pasaron años antes que vuelva una banda grande así en el prime time. Bueno, crónica de una noche de heavy metal de los 90. Un abrazo grande. Gracias, Rufo. Gran abrazo. No sé si se dieron cuenta, pero salió a Mike Seira temprano del informativo de cierre. Luego salí yo. Ahora acaba de aparecer Rufo y casi que la formación de Mundo Cañón en pocos minutos fue tomando el aire también paulatinamente de la radio de la diaria.
El Rufo Martínez y el Tato son como Beavis and Butthead, me los imagino en aquel concierto del 92, una dupla sin igual. Bueno, algunos apuntes de aquel concierto. Aquel fue el último trabajo discográfico de estudio con el vocalista Bruce Dickinson, antes de lo que fuera su salida justamente en el año 1993. Regresaría recién en el año 99. Fue el primer disco de los Maiden también cuya portada no fue ilustrada por Derek Riggs, que era quien venía habitualmente haciendo las portadas de la banda. La famosa imagen de la mascota Eddie the Head fusionado con el árbol gótico fue diseñado por Melvin Grant, que era justamente el macaco, el muñeco que acompañaba a toda aquella gira. El periodista y escritor Gabriel Peveroni fue también uno de los asistentes de aquel concierto y recuerda la noche también con cierta decepción. Es curioso aparte porque en esa formación confluían grupos tan dispares o sonidos tan dispares. Yo tenía una remera que decía Iron Maiden, me había pintado, no tenía que lo hubiera conseguido, en esa época había que pintarlas, y me había pintado el logo de Iron Maiden, y no tenía obra de Duran Duran, pero tenía una de Clash, y era todo como del New Romantic hasta el Heavy Metal, escuchábamos todo. O sea, después nos peleábamos, y después o uno dejó de escuchar determinada cosa. Yo el Heavy Metal no lo seguí escuchando, pero sí fui fan de Iron Maiden, de Number of the Beast, de aquel video que pasaba. Bueno, y me pasó lo mismo. O sea, cuando vi a Iron Maiden, lo vi y me pareció una cosa tan sosa, tan poco ese show, que bueno, que lamento que tener ese, pero esos dos shows en AFE los recuerdo un poco así, y lamento no haber estado. Vi ese monstruo que me parecía, en ese momento me acuerdo que había ido con un amigo y decíamos, esto parece un carro de carnaval, o sea, el monstruo de la bestia, y bueno, era al lado de atrás. Y bueno, obviamente todos son macacos, de alguna manera también son como grandes carros alegóricos, ¿no? Ni que hablar. Hoy el Rufo hablaba de alguna de las primeras canciones de aquel set. Be Quick or Be Dead, con eso abrieron. The Number of the Beast fue la segunda. Ratch Child, la tercera. Die with Your Boot On, muere con las botas puestas. Can I Play with Madness, era la quinta. From Here to Eternity, la sexta, y así seguía aquel concierto entonces mítico de los Iron Maiden aquí en Montevideo. Buenas, Carlos, qué lástima que una banda como Maiden haya decidido no volver más después de aquella noche. Nos apunta alguien. Maiden, maravillosos también, nos llega por aquí por el 099-891-888. Si te acordás de algún concierto, si asististe a alguno de aquellos espectáculos masivos en AFE, en la central justamente de trenes, llamanos y contanos, porque de eso se trata de alguna manera este programa. Situación difícil de Rufo, pero dejar al amigo irse solo, dejarlo tirado, no lo sé. Programón, me apuntan por acá. Vamos a seguir recorriendo. Habían venido como teloneros la banda Thunder, una incipiente banda británica también formada en el año 1989, o sea que tenían menos de un lustro conformados. Era parte de una agrupación que se llamaba Terraplane, que se habían separado y quedaban al frente el vocalista Danny Bowles y el guitarrista Luke Morling, que habían conformado entonces aquella agrupación. Compartimos un poquito de la sonoridad que tenía aquel concierto, la previa de los Iron Maiden. Sucio, Dirty Love, es como se titula esta canción de los Thunder, la banda soporte que acompañaba entonces a Maiden. En minutos nada más, después de esta pausa, vamos a venir a repasar el concierto de Duran Duran, y de ahí en más vamos a seguir navegando entonces por los recuerdos de los distintos conciertos masivos que tuvieron lugar en la central, la terminal de AFE, porque parecería que ahora hay una nueva oportunidad, una nueva posibilidad. Están considerando un montón de proyectos para este destino, justamente andan ya reunidos
el equipo de presidencia, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Vivienda, buscando a ver qué destino se le va a estar dando a esta central. Algunos quieren nuevamente los trenes, otros quieren una terminal de cargas, otros quieren que sea definitivamente un espacio cultural, alguien quiere también un shopping. Bueno, veremos qué destino tendrá finalmente este espacio en la ciudad. Estamos nosotros repasando todo lo que tuvo que ver a nivel musical en la historia de la central de AFE. Los Duran Duran tocaron también la central de AFE el jueves 6 de mayo del año 1993. La banda británica venía de lanzar justamente su séptimo trabajo de estudio, su séptimo álbum homónimo, mundialmente conocido como The Wedding Album, y habían emprendido justamente una gira para promocionar aquel retorno. De hecho, ese trabajo marcaría uno de los regresos triunfales en la historia del pop rock, rescatando un grupo que venía de un periodo bastante de declive comercial, ¿no? Presentándolos con éxito a la generación de los 90. The Wedding Album había sido lanzado oficialmente el 15 de febrero del año 1993, apenas 2 meses antes de haber comenzado aquella gira que los traía finalmente por Uruguay. Y el concierto, visto a la distancia, tuvo varios puntos altos. Incluso habían viajado con toda una sección de cuerdas, de violas, de violines para reforzar un segmento mayormente acústico, pero también para dar un tono climático en otros momentos del recital. De hecho, fue editado posteriormente de forma no oficial, de forma pirata, como parte de la gira sudamericana en un DVD llamado Missing Track Planet Earth, que de hecho si lo rastrean por allí lo van a encontrar en internet. Yo lo estuve viendo y a la distancia no es tan mal concierto como muchos de los que asistieron en ese momento se llevaron esa sensación, ¿no? Que esperaban ver una banda. Lo que pasa es que la banda también, no lo olviden, venía de un declive, se había de alguna manera reagrupado para girar, para presentar aquel trabajo discográfico, y obviamente que la puesta en escena no era la soñada, ¿no? Sobre todo para aquellos acérrimos seguidores. Pero bueno, no fue tan mala la presentación si lo ven hoy a la distancia. Sin embargo, bueno, no todos tienen un buen recuerdo de aquel concierto. Esto es lo que nos decía también Gabriel Peveroni, periodista cultural, escritor, dramaturgo. Entre otras publicaciones, es el autor del libro Tango que me hiciste mal, el libro sobre el disco debut justamente de la banda Los Estómagos. Es también el responsable del documental Así es mi barrio, la historia del rap que hizo en coproducción con TV Ciudad. Escuchemos a Gabriel Peveroni hablando de los Duran Duran. Me acuerdo, claro que sí, de haber visto a Duran Duran en AFE. No me acuerdo de los detalles, bueno, sí me acuerdo del general. El tema es el contexto también, no me refiero tanto a AFE, sino al tiempo. O sea, esos eran los primeros años 90, supongo 92, 93, por ahí. Y bueno, ya estamos viviendo otra era más, bueno, por esa vino Mano Negra también en ese tiempo, y estaba el inicio del grunge y todo, también el inicio del hip hop en algunas cosas. Entonces había como una cierta revolución del rock y una vuelta de página también con respecto a los 80. Para mí Duran Duran era una banda, es de mi formación sentimental, es como Los Estómagos, es como tantas bandas de los primeros de los 80, de synth pop, de Depeche Mode, Human League, tantas cosas de esas. Y Duran Duran era una banda, para mí era mi banda favorita. Había comprado todos sus discos de su primera época, con Simon Le Bon, bueno, con todo en esa primera época hasta el disco Arena. Que es el vivo del 84, 85, y era una banda que a mí me calaba hondo, pero habían pasado unos años, había pasado una década, yo era diferente, todo era diferente, y para mí ese recital fue una decepción. O sea, fue absolutamente, en lo artístico, fue como ver a una banda acabada, vieja, que iba a algunos éxitos, pero que se había rejuntado, aparte, no conocía muy bien todo lo que había pasado después. La había dejado de lado. Y ese reencuentro en esa distancia, que ya ahí ya tenía 20 y pico,
no fue todo un éxito. Lo mismo me pasó unos meses después, creo que fue unos meses después con Iron Maiden. Bueno, me gustaría volver a verlo ahora en ese momento, o sea, porque capaz que me perdí de algo por esos diferentes contextos emocionales que uno ve los shows y aprende a disfrutar, o los shows o las expresiones artísticas conviven con uno de manera diferente a lo largo de la vida, y eso está buenísimo y interesante también para reflejarse uno mismo en eso. Bueno, justamente salvando la distancia de esos contextos emocionales, vamos a ver un pedacito, si están siguiéndonos por streaming, si no lo van a escuchar vía radial, un pedacito de aquel concierto, entonces en la central de trenes de AFE. Lo que les contaba, el concierto está disponible, si lo rastrean por internet lo van a encontrar. Mirado a la distancia, no es un mal concierto, de hecho tampoco suena tan mal, es una toma de consola, una toma directa para un DVD pirata que se publicó de la presentación de los Duran Duran, entonces en el año 93 aquí en la central de AFE. Aquel disco abría justamente con esta canción, con Ordinary Boy, fue el primer corte del disco, una balada poderosa con una gran interpretación vocal de Simon Le Bon. Vamos a dejar descansar a los Duran Duran porque hay muchos más conciertos que sucedieron allí, entonces la central de AFE. Años más tarde, el viernes 13 de junio del año 1997, en los andenes y en la vieja terminal de trenes se presentó la banda argentina de Rasta Punk, podríamos definirlo así porque han recorrido un montón de géneros. Todos tus muertos, la banda liderada por Fidel Nadal, en uno de los recitales más recordados de la movida alternativa de los años 90 en Uruguay. Y los Todos tus muertos no tocaban solos porque eran parte de un festival masivo. Estoy hablando mucho antes todavía del proyecto Viene. Estos eran conciertos que se hacían en el marco de este espacio, de este hangar enorme en la ciudad que había sido abandonado, que ya no tenía función de partida de trenes. Allí tocaron Abuela Coca, Plátano Macho e Ipicolín. En esa época, tras el cese paulatino, entonces, como les decía, de los servicios regulares de pasajeros, la imponente infraestructura de la terminal de AFE se empezó a utilizar de forma esporádica para megafestivales de rock y de ferias culturales de juventud montevideana. Y antes de Viene, también, en la antesala misma de la gestión de aquel proyecto, en noviembre del 2001, incluso con parte de la terminal aún operativa, todavía se presentaba la mítica banda que acompañaba a Bob Marley. Allí tocó en la estación, marcando el inicio de una época en donde el recinto abandonado se empezaba a usar fuertemente entonces para eventos culturales.
Esto tenía lugar el viernes 9 de noviembre del año 2001. Entraron entre el público, llegaron justamente a bordo de una locomotora a vapor, venían tronando, bocinando entre la gente, subieron al escenario y empezaron a cantar, empezaron a tocar. Justamente Natural Mystic era la canción con la que abrieron aquel concierto. Después siguieron con Them, Belly Fuel, luego Running Away, Crazy Bad Head, I Just the Sheriff, Rebel Music, Keep on Moving. Era parte del repertorio que esta banda hacía aquí en el 2001, liderados en aquel entonces por Gary Pine, quien se unía como vocalista justamente a The Wailers Band, formada por los miembros sobrevivientes tras lo que había sido el fallecimiento de Bob Marley en 1998. En ese mismo año, en 2001, la banda realizaba una gira internacional que incluyó entonces este concierto histórico aquí en la central de AFE. Y increíblemente, siendo muy joven todavía tuve oportunidad de interactuar con varios de ellos, con Aston Family Man Barrett, el bajista legendario de aquella formación. Luego también cuando vinieron en el año 2004 tuve oportunidad de conversar con Junior Marvin, el cantante entonces también de The Wailers, y tuve una larga charla, una entrevista para La Púa, con el legendario saxofonista, músico jamaicano también, Glenn Da Costa, que había formado parte de la sección de vientos original, que había grabado y que había girado junto a Marley en álbumes icónicos como el Kaya o como el Survival. Los Wailers entonces también llegaron y fueron parte de los diferentes conciertos que tuvieron lugar allí en la terminal de AFE. Y otro de los músicos que llegó también a AFE fue el legendario compositor y cantante vasco Fermín Muguruza, quien tocó en la estación central el domingo 16 de mayo del 2004, ofreciendo un histórico concierto aquí en Montevideo junto con su banda, la Contrabanda con K. Escuchamos un poquito entonces de Fermín Muguruza. ¡Contra la contra! ¡No pasará! Con esta propuesta musical, entonces Fermín Muguruza llegaba a Uruguay en el marco de su prestigioso Comunicación a Tour, así como se llamaba aquella gira internacional que terminaba desembocando aquí, uniendo las raíces del ska, del reggae, del dub, del punk rock, obviamente toda música combativa y mestiza, ¿no? La apertura de aquel espectáculo y soporte local estuvo a cargo de una banda uruguaya también, una incipiente banda uruguaya, quienes se encontraban en plena ebullición musical tras lo que había sido el lanzamiento de su primer trabajo discográfico, aquel Parvadomus. Hablamos también, por supuesto, con Pablito Silvera, de los 11 Tiros. Carlitos querido, bueno, 2004, 11 Tiros le abre a Fermín Muguruza, alucinante. Recuerdo una estación radiante, llena de gente, se mezclaba, muchísimo público, era un momento muy efervescente también del rock. Fermín estaba en una gira y bueno, yo aluciné con ver a Fermín, conocerlo personalmente, porque después de ese show nos fuimos todos para la casa de un amigo ahí en Parvadomus y estuvimos toda la noche entre copas y discusiones de política y nada, abriendo la cabeza de una manera increíble, una oportunidad única. Se generó una linda amistad, al punto que una de las integrantes de la banda de Fermín, que se llama Sorcum, que tiene una carrera también solista muy importante en el País Vasco, terminó grabando en Momentos Extraños, haciendo unos coros en Sin Luna, hace el solo de Sin Luna, un solo vocal que hay en esa canción, y a su vez también hace unos gritos en Kamikaze. Bueno, nos dio muchos frutos ese show, la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño, y nada, y ojalá que esa estación, que cuando estaba abierta con shows radiantes, y la gente acompañaba, tenga una segunda oportunidad. Te mando un gran abrazo.
Pablito Silvera de Los Mota en el día de hoy, pero en aquel entonces rememorando parte de lo que había sido esa apertura de Fermín Muguruza con los 11 tiros. Y él citaba a Sorcum. Bueno, justamente Sorcum de Rubio Arzotegui es como se llama esta cantante que venía acompañando a Fermín Muguruza, que tiene una carrera propia, más de 4 trabajos discográficos. Y él decía que había hecho un solo vocal en la canción Sin Luna, los 11 tiros. Escuchamos cómo sonaba. Quiero convertirme en una tortuga para esconderme de toda la basura que sale de tu boca y se va propagando a mi cerebro, que cada vez más blando busca alguna excusa para reactivarse. Adrenalina, algún divague que lo saque de la ausencia de tus caricias y que de golpe me pegue la brisa para batallar la nube que me sigue, que me pone mal, que me pone triste. No puedo respirar, no puedo pensar, se me lengua la traba, me tranco al hablar. Solo digo quién me mira, quién me oye por las noches sin luna. Solo digo quién me mira, quién me oye por las noches sin luna. ¿Quién me mira? ¿Quién me oye por las noches sin luna? ¿Quién me mira? ¿Quién me oye por las noches sin luna? Ahí tiene entonces a Sorcum siendo parte entonces de este trabajo discográfico de los 11 tiros. Vamos ya redondeando, vamos llegando al final. Hay muchas bandas que han tocado, que han pasado entonces por esta central de AFE, ni que hablar, sobre todo en la última etapa, cuando llegaban, entre otros, hoy hablábamos de Sky Bailinson, también llegaron los Auténticos Decadentes, pero dentro de aquella gran afluencia de bandas fueron también parte, por supuesto, los Divididos. Lo tengo en el oído, todavía me retumban los oídos de lo que fue aquella presentación, un show de extrema potencia donde el apodo de la Planadora verdaderamente tomaba sentido. Divididos tocó en AFE el sábado 14 de agosto del 2024. El recital se dio en aquel marco del recordado ciclo cultural, como decía, de espectáculos denominado Proyecto Viene. El show fue abierto por la agrupación de rock uruguaya Los Hereford. Y recuerdo además que en aquel 2024 Dividido venía también con un cambio en su formación. Sonaban así. ¿Estamos grabando? Con la ficha equivocada me estrellé. Caí redondo que en un mundo puntiagudo. Salía de la formación entonces Jorge Araujo, quien había estado tocando con los Divididos desde el 95 hasta el 2004, y ahí entraba recién Ciavarela, un jovencito Catriel Ciavarela, la batería, consolidando un trío demoledor que se mantiene de hecho tocando hasta el día de hoy, con los miembros fundacionales, con Ricardo Mollo y con Diego Arnedo. Entonces Ciavarela complementaba ese power trío tremendo que de verdad era impactante escucharlos allí en vivo en ese marco de Viene, del proyecto Viene en la central de AFE. Hay una crónica de La República que decía: apenas desplegó la sonoridad espasmódica de la guitarra de Ricardo Mollo, cabeza de mando del trío argentino Divididos, la multitud que se aglomeró en los andenes de la estación parecía temblar, sacudirse de forma apretada, como si se tratara de una gran alfombra que quería deslizarse hasta el escenario y formar parte de aquella explosión de adrenalina. El rock and roll se había instalado para producir esos gestos, esas movilizaciones y esas masivas oscilaciones corporales en un público seducido de antemano. Poseen mucho de visceral y sobre todo de embalaje emotivo. Esa es la crónica de La República de aquel momento, año 2004, con la presencia entonces de los Divididos. Espero que hayan disfrutado esta recorrida. Seguramente vamos a retomar la charla sobre AFE en algún otro momento. Veremos qué destino tiene entonces este hangar, esta terminal de trenes que tiene ya una larga historia, no solamente de vialidad en nuestro país, sino también de espectáculos musicales, culturales.